Noche de miércoles, noche de a 8 columnas. Muchísimas gracias a usted que nos acompaña en esta emisión de la familia de Radio Televisión de Veracruz, un esfuerzo de la Subdirección de Noticias y por supuesto de la Jefatura de Programas Informativos, donde en esta mitad de semana le estaremos llevando pues, una charla casual, una charla amena que se da entre compañeras y compañeros del gremio periodístico y una gran invitada de honor que nos da siempre un placer recibirla en esta su casa. Comenzaré presentando a la invitada que nos honra con su presencia en esta emisión de a 8 columnas y en breve a mis dos compañeros periodistas con los que estaremos compartiendo micrófonos. Es la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Veracruz, Doreni Cayetano. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias, como siempre, por recibirme aquí. Me siento, como dices tú, en mi casa, así que pues para platicar un ratito. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, gracias. Secretaria, será un placer pues poner los temas sobre la mesa y platicarlos con nuestros invitados y pues sobre todo hacerle llegar información valiosa a la audiencia en esta hora. También un gran amigo de la familia de Radio Televisión de Veracruz, a quien siempre es un placer saludarle, mi querido y admirado Ángel Hernández. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Ale, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar. Secretaria, buenas noches. Rosana, un gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, hay que decir a quien tengo a mi izquierda, mi querida amiga y pues compañera además de lucha informativa, mi querida Rosana Luna. ¿Cómo estás, amiga? Encantada de estar aquí. Bienvenida, secretaria. Bienvenido, Ángel. Es un gusto de verdad poder compartir una mesa con gente como ustedes, que vale la pena estar aquí. Perfecto. Rosana Luna Cerdán, compañera de Radio Televisión de Veracruz, que bueno, pues estamos integrando este panel, una plática de mitad de semana en este ejercicio comunicativo y periodístico que es a 8 columnas, secretaria, y si me permite, pues vamos a comenzar platicando temas que tienen que ver con esta reincorporación que se da ya desde hace varias semanas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Regresa de un trabajo importante rumbo a la Diputación, pero antes de comenzar con esta nueva enmienda, el gobernador de Veracruz le dice: acompáñame a cerrar juntos con broche de oro lo que tiene que ser el trabajo desde la Secretaría del Trabajo. Platíquenos. Sí, pues para empezar, decirles y contarles que para mí, como pues emanada de las filas de un movimiento de transformación, por supuesto que siempre va a representar un honor muy grande acompañar al primer gobernador de izquierda en nuestro estado, el ingeniero Cuitláhuac García, que emana también de un movimiento popular, acompañando al presidente Andrés Manuel. Sí. Y para nosotros, que somos una generación de gente joven, talentosa y muy profesional, pues nos llena de orgullo pues este alto honor que nos ha brindado la confianza de, no solo porque somos y crecimos juntos en la lucha democrática, sino además, bueno, pues en el camino nos hemos profesionalizado y esto ha traído como consecuencia pues que tengamos por una parte el compromiso social, pero por otro lado pues la formación académica, institucional que se requiere para llevar pues las riendas de esta tarea tan importante que es la materia laboral. Entonces estoy muy orgullosa de formar parte de su gabinete y sobre todo pues acercarle esto que dignifica, siempre lo hemos dicho, el trabajo a las y los veracruzanos. Excelente. Secretaria, ¿cuáles serían precisamente las acciones a tomar para cerrar, como lo dice Ale, con broche de oro, pues este trabajo que ha realizado? La verdad es que estoy todavía más entusiasmada porque hoy estamos ante un hecho histórico que es la entrada de la primer mujer presidenta de la República y la primer mujer gobernadora del estado de Veracruz. Y esto supone un reto mayúsculo, es decir, las mujeres, como todo el mundo sabe, pues somos muy organizadas, muy bien administradas y queremos entregarle todavía mejores cuentas a la ingeniera y en esta recta final nos dimos cuenta, yo creo que nos ha faltado un poco comunicar todas las acciones de gobierno y en materia de trabajo, como después de este momento tan difícil que pasó en nuestro país, en nuestro estado, en el mundo de la pandemia, donde se pierden muchos empleos, se tiene que recuperar y es como una línea primero en caída por el tema del COVID y luego un ascenso y que no veíamos cómo íbamos a salir a nivel internacional. Bueno, hemos salido y ahora vamos, después de esa recuperación, ahora vamos creando nuevos empleos y esto se debe, por supuesto, no solo a la labor de la Secretaría del Trabajo, sino también a la Secretaría de Finanzas, que luego me dicen si le estoy haciendo comerciales al secretario, pero la verdad es que va de la mano, ¿no? Sí, va muy de la mano, porque esto implica que las empresas tienen la confianza en invertir por primera vez o reinvertir en el estado de Veracruz y en México. Entonces tenemos desde el norte del estado hasta el sur del estado
llegado empresas que por primera vez invierten en Veracruz o que van por la reinversión. ¿Como cuáles? En Tuxpan, por ejemplo, tenemos TC Energy, que tiene que ver con energía, gas, y vamos bajando y pues vemos en el puerto de Veracruz la ampliación que hace la inversión el propio gobierno federal, pero también tenemos al tema de Constellation Brands y Nestlé. Y vamos bajando más y bueno, pues en el sur del estado tenemos la ampliación de la empresa Braskem Idesa. Estas empresas que tienen una reinversión millonaria en el estado y van generando en distintas etapas pues empleos, en la etapa constructiva y por supuesto en la etapa de operaciones, y esto nos permite decir, bueno, qué se está requiriendo y adicional a esto, pues ir entendiendo el paradigma que ha cambiado del empleo. Cuando todos nos fuimos a casa después del COVID, pues esta relación de quiero estar más tiempo en mi casa, sí cambió. Y ante ese panorama nos encontramos reclutando gente. Somos el gran reclutador de Veracruz y de México, porque nosotros nos trajimos el primer lugar en acciones para vincular a personas a un trabajo digno, confiable, a nivel nacional. De las 32 entidades, Veracruz. El primer lugar fue Veracruz, luego tuvimos el tema de Aguascalientes y en tercer lugar estuvo Yucatán. Entonces, porque luego dicen, bueno, entre ustedes, ¿no?, que son del mismo color, pues no, estos otros dos estados que se van galardonados pues son de otra expresión política y como quiera el que más acciones hizo fue Veracruz. Ahora, secretaria, ¿cómo es la relación del gobierno con los empresarios o los empleadores y si se vuelve a mantener este récord de 0 huelgas en el estado, que creo que eso es muy importante también señalarlo? Claro que sí, a mí me tocó el gran e imponente reto de establecer, primero votar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y luego implementar la nueva realidad laboral. Esto, bueno, pues mucho de lo colectivo pues ya no lo tenemos en la Secretaría del Trabajo, pero sí nos ha servido mucho la buena dinámica, la buena coordinación con el sector sindical, pues de a poco ir avanzando también en seguir pensando en las personas trabajadoras y ha funcionado este trabajo en conjunto. Nosotros, bueno, como van, nos habían agarrado en algunas veces como mesa de intermediarios, aunque no nos había tocado, o sea, digamos como que no oficialmente nos tocaba, sin embargo nos pedían la labor solidaria de coadyuvar en la conciliación entre, digamos que a veces hay una rispidez porque trabajan con ellos mismos, con los líderes sindicales, los patrones, y por otro lado, pues mucho se dice que viniendo de un movimiento de expresión de izquierda, pues no nos llevamos con el sector empresarial, nada más falso que esto, y por eso es que me animé todavía más a venir a visitarles, pero yo sé que mucha gente nos ve y dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa en Veracruz, no? Hay, digamos, yo lo vi, por ejemplo, en la temporada electoral, es que en Veracruz no hay empleo. Bueno, eso es un claro alejamiento de la clase empresarial, porque yo platicaba con la Canacintra, con Canaco, con todas las agrupaciones empresariales y en individual con las empresarias, los empresarios de Veracruz, me decían, necesitamos personal. Okay. Todos nos están diciendo, necesitamos personal, y el día de hoy, o sea, en la Secretaría del Trabajo, en cada una de las unidades operativas regionales, desde el norte hasta el sur, tenemos al menos 200 vacantes en la bolsa de trabajo en cada una de estas unidades operativas. Es decir, pues que hay trabajo y se incrementa de diferentes niveles. Claro que las primeras oportunidades tienen a ser con un salario pues básico y tienen oportunidades de crecimiento, que eso es lo que siempre buscamos. Y justamente en abrir los micrófonos a la información real, secretaria, me gustaría que, por ejemplo, tomáramos en consideración estas cifras que de repente parecen escalofriantes, ¿no? Pues es que en mayo el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un nivel de 25,000 empleos perdidos, ¿no? Empleos formales. Entonces, de repente, decimos, bueno, esto en un contexto nacional, aterrizándolo a Veracruz, en este rubro, hablando y en estas pérdidas y en esta, digamos, en esta correlación de los datos que arroja el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cómo estamos nosotros? Muy bien, pues eso es un gran tema para mí, porque nosotros solo podemos hablar de los empleos que se crean a través de la formalidad y nosotros hemos incrementado el número de personas registradas ante la Seguridad Social en el estado de Veracruz, en 2 esquemas. Uno, el tradicional, tú te empleas, tienes un patrón, se llama esquema tripartita, tú pagas una parte, el patrón paga una parte y el Estado mexicano paga otra parte. Bueno, hay otro esquema que se llama PTI, que es el Programa de Trabajadores Independientes, y pues eres cuando eres tu propio patrón.
¿no? Entonces nosotros también tenemos el mayor número de personas inscritas bajo ese esquema. Buenísimo. Porque la gente luego dice, es que yo no le sé a eso, o cómo voy a pagar impuestos si apenas me da para salir. Pero al mismo tiempo, pues el Instituto del Seguro Social, pues es un instituto tan grande, tan noble, que tiene muchísima cobertura y que a largo plazo, por supuesto, que nos ayuda mucho. Hemos trabajado muy de la mano. Nos había dicho el Instituto del Seguro Social pero ¿cómo vamos a hacer brigadas? Y yo, sí, en los mercados, porque ahí normalmente no mucha gente conoce cómo puede afiliarse a la Seguridad Social. Pero vamos a ir, no sé, a caminar, a ofertarlo, sí, ahí, porque es ahí donde la gente no sabe cómo ingresar a la Seguridad Social. Y decir que además de que se ha incrementado el número, también somos de los estados que mayor número aporta en números reales, mayor número de afiliados ante la Seguridad Social del país, digamos, pues por también el número poblacional que tenemos. Secretaria, precisamente mencionaba hace algunos minutos, venimos de una temporada de pandemia bastante complicada, donde muchas y muchos pues deciden optar por el emprendedurismo, ¿no? De empezar a hacer sus microempresas y demás. ¿De qué forma trabaja pues la Secretaría que representa, incluso con la SEDECOP, para precisamente que esos microempleos puedan ya convertirse en empresas formales? Bueno, nosotras hemos insistido mucho en que normalmente se cree que la informalidad está solo constreñida a la gente que vende chacharitas, ¿no? El famoso ambulante, ¿no? Bueno, pues resulta, y esto ya lo hemos comentado mucho, que en las cifras y en los estudios que tenemos, quienes en mayor número comprenden la informalidad son personas que sí tienen formación académica. Es decir, abogados que no te dan factura cuando les haces una consulta y te llevan un expediente, dentistas, es decir, las personas profesionistas que de alguna u otra manera te están dando consulta, pero que pues no están inscritos ante la Seguridad Social, y de menos, siempre en un despacho, en un consultorio, pues tienen una persona que les auxilia, de menos. Entonces, esa persona, pues si no están dados de alta, tampoco están en la formalidad. Entonces, ¿por qué? Porque este miedo a veces un poco incluso irracional de no querer dar seguridad social. ¿Qué otro? Bueno, pues también ahora se crea este esquema de tener a las personas trabajadoras del hogar ya inscritas en la Seguridad Social, por supuesto. Y cómo no, pero si aquí nada más viene un día, bueno, pues el esquema es, si tú eres patrón y solo tienes un día a cargo, o bueno, en tu casa, a la persona trabajadora del hogar, pues solo un día es del proporcional. Y así cada patrón tendría que estar dando de alta, y es un empujar esta formalidad entre todas y todos, pero por supuesto que el emprendimiento de muchas personas pues también va de la mano. Cómo tributar ante el SAT, que es el coco de los adultos, ¿no? ¿Verdad? Terror, sí, claro. Y la verdad es que ya tiene esquemas muchísimo más amables para la ciudadanía. Sí cuesta un poco de la barrera, ¿no? Ay, me van a cobrar impuestos. Pero realmente hay esquemas en donde ni siquiera tienes que tributar si no ganas más de cierto margen. Es decir, microemprendimientos. Y bueno, a todo lo que tenemos a nuestro cargo, por ejemplo, el ICATBER, que es oficios, pues también empujar de acuerdo con los lineamientos fiscales, pues que se puedan dar de alta en el SAT, que tengan la oportunidad de valorar cómo se pueden dar de alta también en la Seguridad Social, y trabajar bajo ese esquema. Y nuevamente con el tema de las brigadas hemos estado impulsando que cada vez más personas se enteren. Yo creo que ahora las redes sociales nos ayudan mucho a llegar a más personas, y este tipo de entrevistas pues también para que la gente sepa. No nos toca a nosotros porque no somos el IMSS, pero siempre que estamos, pues como ya tenemos muy buena relación con el IMSS, pues tenemos la oportunidad de decirle, a ver, recibe a esta persona que no sabe cómo hacerle y explícale el procedimiento. El caminito, ¿no? Así es, y entonces pues tenemos la ventaja que hay oficinas en casi todo el estado de la Seguridad Social. Y bueno, el SAT, pues aquí es el trámite bastante ágil, bastante rápido, y vamos avanzando en ese tema. Secretaria, ¿cuál es la evaluación que hacen del programa Jóvenes Construyendo al Futuro? Y sobre todo preguntarle si cumplió con su finalidad de darle una oportunidad a los jóvenes que todavía no tenían ninguna experiencia para poder conseguir su primer empleo, pero aparte un empleo formal, pagado bien, digamos, con todas las prestaciones, que les dé una seguridad social además. Bueno, pues Rosana, me gusta mucho ese tema de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Por qué? Porque para empezar, parece una política pública muy genérica, pero la realidad es que nos ayuda más a las mujeres.
y procedo a explicar. El mayor número de personas inscritas en este programa son mujeres. Okay. Por una parte, pero por otra parte hemos observado un fenómeno de que en las familias mexicanas y veracruzanas no se salva, pues le dan preferencia a que salgan de los hogares a los varones de las familias, claro. Ya sea para empezar a desarrollar su vida profesional o digamos a estudiar y tal. Y a las mujeres las tienen constreñidas a las labores domésticas. Sí. En muchos esquemas familiares, no quiere decir que sea lo único, pero pasa. Entonces, el programa es, de todas formas, no te van a dar trabajo, pero como ahora esta capacitación la paga la federación, por supuesto que le está dando mayores oportunidades a nosotras las mujeres, a las jóvenes que quieren desarrollar un empleo que regularmente pues no les darían bajo los esquemas de la visión anterior, por un lado. Por otro lado, hay más de un 50% de personas que se emplean en esa empresa o en otras, después de terminar la capacitación, por supuesto, y ha sido y ha tenido tan buenos resultados que ahora la propuesta tanto del presidente de la República como la próxima presidenta es que se eleve a rango constitucional. Ahora mismo ya están en activo los jóvenes que están terminando algunas capacitaciones, pero el presidente no quería que se siguieran abriendo las inscripciones para no tener compromisos transeccionales, dejarle compromisos de pagar a la próxima presidenta. Entonces ahora lo que se quiere es hacerlo constitucional, este derecho a la capacitación para todas las juventudes de los 18 a los 29 años, que digamos, yo conozco este dicho que dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Sí. Cuando no tienes oportunidad de acceso a la educación o cuando ya terminaste y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues te empieza el rum, ¿qué hago? Y en las empresas o en el sector, pues no te dan la oportunidad porque no tienes experiencia. Uh-huh. Entonces es un círculo infinito. Esto ayuda a, por un lado, aliviar esta carga presupuestal para las empresas, pero por otro lado, darle experiencia a las juventudes, pero también por otro lado, hacer un circulante económico a través de esta pues capacitación pagada para las juventudes en todos los rincones del país. Por eso es tan buena que ahora se va a hacer pues un programa que sea constitucional. Y que se vuelva a rango constitucional ya le tocaría a la próxima legislatura, y lo pregunto porque ya le tocaría a usted también proponerla. Hay dos cosas. Cuando son constitucionales hay una... se aprueba, digamos, por la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados Federal, y luego hay un proceso de consulta en los congresos locales que tenemos que tener mayoría. Entonces, seguramente algunas de las que se alcancen a discutir ahora mismo sí las va a sacar esta legislatura. Okay. Y me refiero al paquete de reformas que metió el presidente el 5 de febrero. Okay. Entonces, bueno, todas estas ya van a estar ahí. Pero si la Cámara de Diputados las avienta, digamos, a la siguiente legislatura, pues ya nos tocará a nosotros pues complementar esta consulta, y si no, bueno, pues será esta legislatura la que tenga el honor y el privilegio de pues llevar a cabo estas reformas tan vitales e importantes para nuestro país. Pero buscaría precisamente, secretaria, o algo en específico sobre esta reforma para adaptarla a Veracruz, sobre todo por el ambiente, porque sabemos que pues Aguascalientes, Querétaro, qué sé yo, no es igual que Veracruz. ¿Cómo sería la adaptación para Veracruz? Bueno, ahí, digamos, ahí está la parte de fomento al empleo, que te da ciertas opciones y ciertas descargas fiscales o beneficios fiscales para ciertas contrataciones. Por ejemplo, en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, y eso me gusta mucho decirlo, hay un porcentaje que se descuenta del porcentaje que se paga a la Seguridad Social si contratas a una persona con discapacidad. Esos son beneficios fiscales para la empresa. Entonces, podríamos trabajar en la Ley de Fomento al Empleo, pues una parte en la que las juventudes pudieran tener a lo mejor una prebenda, las personas en nómina que contratan a personas egresadas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero tendremos que transitarlo todo de la mano de pues el sector empresarial, claro, por supuesto, porque así es como conviene sacar todas las leyes y proyectos que tengamos en comento, pero también pues insistir en esto que ya tenemos y por supuesto armonizar a lo que corresponda en el Estado. Bueno, pues yo quisiera preguntarle, porque también terminando su labor como secretaria, comienza su labor como diputada federal.
Y bueno, hablando ya sobre por ejemplo, estas reformas que se tienen que hacer, ¿qué más se podría proponer y que Doreen Cayetano podría llevar la representación a la Cámara de Diputados y proponerlo? Claro que sí, pues yo lo consultaba mucho digamos, en las jornadas que tuvimos electorales, es decir, casa por casa, y la gente quiere que se lleve a cabo el programa del famoso Plan C. Y esto implica reformas al Poder Judicial, implica una revisión a los poderes locales. Entonces, podemos hacer cosas pequeñas, así como yo tengo esta inquietud, a mí me da esto, por esta experiencia de vida personal, ¿no? Por ejemplo, si tú me dijeras alguna motivación personal, yo diría, bueno, trabajar, insistir en el tema de las personas que llegan a tener alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues la prevención, y que se instaure en algunos reglamentos, en algunas leyes y tal. Pero esto definitivamente tendría que trabajarse a través de los programas educativos, tanto federales como locales. Pero la gente lo que más nos dice es que quiere que nos sumemos a este gran programa, digamos, federal, porque hay cosas que nos afectan en lo local, pero tienen que ver con lo federal. ¿Como cuáles? Ahora trabajaremos no solo el tema de la reforma judicial, sino también el tema de la pensión para las mujeres adultas mayores de los 60 a los 64 años antes de ingresar al programa pues general de los adultos mayores. Es una pequeña pensión que se va a dar específicamente a las mujeres de los 60 a los 64 años. Y bueno, pues esto es algo que todas las familias tienen, mujeres adultas mayores. Entonces, a lo mejor no todas las personas tienen una persona en casa con una enfermedad crónico-degenerativa y más aún con alguna enfermedad renal. Pero sí que todas las personas tenemos pues alguna persona en casa que sea mujer adulta mayor. Y por eso es que nosotros lo que hemos prometido en la agenda legislativa es sumarnos a armonizar en lo local lo que venga del programa federal, propuesto por supuesto por el famoso Plan C. Y a su vez que hay algunas cosas que tendremos que hacer en transitorios. ¿Para qué? Pues para que se pueda ir adaptando poco a poco, que no se puede hacer, como se dice tradicionalmente, de sopetón, esa parte. Pero sí tengo inquietudes en el tema, por supuesto, de seguir insistiendo en la integración de nosotras las mujeres a la vida pública en diferentes sectores, en el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, que por ahí tiene el presidente en este paquete de reformas, el tema de la preocupación de los vapeadores. Sí. Yo sé que para la gente de mi generación, pues a lo mejor y no les caigo tan bien, porque muchos de mis compañeros sí lo hacen, pero pues es muy nocivo y al final la gente no ve que es una repercusión a nivel salud pública que debemos de prever, y es mejor prevenir antes de que pues sea un gasto para el Estado mexicano. Y que, bueno, todos, no en 20 años, no en 30 años, en 15 años o en 5 que te dé pues el tema del COVID, aunque ya no es mortal, sí se pudiera agravar por algunos temas de fumar normal y fumar este tipo de cosas que no sabemos qué traen porque no están regulados adecuadamente. Sí, claro. Entonces, porque ahí, como tienen colorcitos, tienen olorcitos, sabor. A los niños, estoy hablando de niños, sí los van enganchando, porque no se siente, digamos. Entonces, pues sí, una reglamentación adecuada es lo que a nosotros nos preocupa. Eso sí lo tengo como de manera personal, pero sí mi intención es sumarme más al proyecto general y ponerle, claro, acentos a, pues, evidentemente la experiencia que una tiene tanto profesional como personal. Secretaria, hemos tenido la oportunidad de platicar tanto en los espacios de Más Noticias, en radio, en televisión y en otros espacios más. Y una de las líneas discursivas que más que volverse parte de un discurso, es parte de, pues me parece, de una ideología de usted, es justamente el tema de las mujeres. El tiempo de las mujeres, ahora de las juventudes, de las mujeres jóvenes, de las cuales usted es una digna representante. Háblenos un poquito de este trabajo entonces que se viene haciendo y que se hizo incansablemente durante hace un par de años en cuanto a las ferias del empleo, que fueron varias, muchas ferias se dieron, pero hubo particular algunas que eran dedicadas ex profeso a las mujeres. Sí, pues esto hay que decirlo, en el mes de marzo
es cuando nosotras ponemos el acento, pero en genérico yo creo que es una gran oportunidad de ir integrando cada vez más mujeres a la formalidad y que es increíble que muchas mujeres se detienen a tener un trabajo formal por el tema de la crianza y desafortunadamente el abandono paternal, la tasa de abandono paternal. Por eso es que la gente casi no lo sabe, pero cuando una está en la formalidad, pues el Seguro Social tiene la prebenda de la guardería y cuando no hay cupo en la guardería, pues tiene ahí la forma de subsanar y apoyar a las mujeres. Es decir, lo que terminas pagando de impuesto y que son tus derechos, pues lo recuperas. Y esto ayuda también al liderazgo de las mujeres. Poco se habla de esto, pero es verdad que hay que insistir. ¿Por qué? Porque yo he ido a reuniones de muchos rangos, reuniones en colonias, reuniones digamos en las colonias, pero también con el sector empresarial, pero también con el sector sindical, y yo siempre les digo, un poco en burla y un poco no, ¿En serio? Un poco muy en serio, ¿y las mujeres? No, es que sí las invitamos, pero pues es que fueron por el chamaco a la escuela y no pudieron. Pues claro, porque hacen las reuniones justo a la hora en la que además la tarea no es compartida de la crianza, sino que se le asigna regularmente a las mujeres. Pero es en el caso en el que son, digamos, compartidas. Pero cuando solamente es la madre, ¿qué hace en esto? Y por eso es que el estar en la formalidad también nos reviste de estos derechos que nosotros las mujeres y podemos aprovechar para también decir, bueno, está mi hija, mi hijo, cuidado profesionalmente por la seguridad social y yo tengo la oportunidad de desenvolverme en mi trabajo, en mi lado profesional, porque sí es verdad que aunque se hable mucho de la igualdad, para que sea sustancial, para que sea de hecho, de facto, es verdad que las mujeres sí tenemos que levantar la mano. Y muchas no la levantan porque dicen, ay, no, me tengo que quedar aquí. Me tengo que quedar a maternar, me tengo que quedar a criar. Y lo podemos ver en los currículums a lo largo de los años, cómo es que las mujeres quedan con huecos en el currículum de 3, 4 años. Es muy bonito, es muy noble la labor de la maternidad, pero pues nos va cerrando esto. Hay mucho más que hablar al respecto y si le parece bien haremos una pausa muy breve, secretaria, y regresamos. Loreny Cayetano, secretaria del Trabajo en el estado de Veracruz, en A Ocho Columnas. Una pausa y volvemos. Noche de miércoles, noche de A Ocho Columnas. Estamos de vuelta en esta emisión, una emisión nuevamente acompañando a grandes compañeras y compañeros del periodismo, Ángel Hernández, Rosana Luna Cerdán, y una gran invitada que siempre es un placer pues poner temas sobre la mesa y platicar, sobre todo temas cercanos a la audiencia. Por ello nos acompaña hoy la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Veracruz, Loreny Cayetano. Secretaria, estábamos hablando sobre temas muy interesantes, pero hay uno más que también tengo en el tintero y que no me gustaría dejarlo fuera, porque hay que hablar sobre las cosas que sí hace, que sí le competen a la Secretaría del Trabajo y aquellas que quedan exentas. Hablando del trabajo infantil, en esta materia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social compete sí, pero en el ámbito de lo legal, de lo formal. Hay otros trabajos, ¿no? Vemos a infancias trabajando en los semáforos, pero ello ya no le compete a la Secretaría, eso ya va a otras personas. Entonces, hay que clarificar mitos y realidades, ¿no? Lo que sí se hace y lo que no corresponde ya. Claro que sí. De todas formas, yo creo que todas las instituciones tenemos la obligación de coadyuvar al bienestar de las infancias. Nosotros, ¿cuál es la obligatoriedad de la Secretaría del Trabajo? Nos constreñimos a los centros de trabajo. Parece muy sencillo, pero bueno, si están en la calle, pues no están en un centro de trabajo. Entonces ahí hay que hablar a CIPINA, a la Procuraduría de la Defensa del Menor, de la Infancia, y bueno, coadyuvar con esta tarea siempre. Bueno, sí hemos hecho inspecciones. Por ejemplo, a mí me llama, siempre cuento esta historia, era un centro nocturno donde nos dicen que nos alertan que hay menores de edad trabajando.
Entonces va la Secretaría a través de la Dirección de Inspección y hace la inspección y efectivamente había 2 personas jóvenes trabajando en ese centro nocturno. Entonces, al requerir la papelería, a ver, su INE, ¿no? sí la tenían. Es decir, eran jóvenes Sí, que eran muy menuditos, digamos, de una complexión muy delgada, muy jóvenes. Y bueno, pues ahí dijimos, bueno, pues ahí no podemos hacer nada porque si eran mayores de edad. Sí. Y yo creo que apenitas, o sea, como que los 18, pero digamos, pues ahí era lo que les había tocado, digamos, meterse, integrarse a ese centro. Y sí tenían todos sus papeles, pero eso nos ayuda mucho a verificar estos otros centros. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Que hay menores de edad trabajando que tienen un permiso que les ha hecho de manera provisional el ayuntamiento. Esta es facultad exclusiva de la Secretaría del Trabajo y bueno, lo que hacemos, en lugar de castigar las realidades que se viven, se tiene que conducir hacia digamos, el orden y que estén seguros. Es decir, pues si sí te da permiso tu papá, tu mamá, de que trabajes mediodía, no puedes exceder este tiempo, tienes que tener seguridad social, esto es el otro. Entonces, sí hay adolescentes en edad permitida para trabajar y esto no quiere decir niños. Niños definitivamente no. Y hay una claridad. Cuando vamos a las escuelas a hablarles a las niñas, a los niños del trabajo infantil, siempre les recalcamos, no, trabajo infantil no es que tu mamá te ponga a tender la cama, ¿no? Porque luego dicen, mi mamá me puso a lavar los trastos y es trabajo. No, esas son actividades formativas y da risa, pero la verdad es que sí que los niños sean conscientes, porque sí saben, es actividades que te impidan tu sano desarrollo. Okay. Un ejemplo, si una niña, un niño está en una panadería y lo ponen a cargar bultos de harina, pues obviamente esto va, como son niños, no tienen esta capacidad de pues aguantar todo este peso. De hecho, hay normas que tienen pesos máximos para cargar dependiendo de la estatura que tengas y la edad también que tengas. Bueno, no solo eso, también el giro de la albañilería, entre otras cosas que puedan poner en riesgo la seguridad y la salud de las niñas y niños. Entonces sí estamos muy pendientes, estamos haciendo constantemente actividades de capacitación. Otros que parecieran más inocentes, como lo dije en la mañana de hace unos días, que las personas tienen a niños trabajando en una cafetería. A mi sobrino, que está trabajando en una cafetería, ¿no? Y dices, bueno, pero es que me está ayudando, ¿no? Bueno, en una cafetería, aunque es muy sencillo, pues tenemos el riesgo de que un café se te derrame hirviendo. Y si no tiene seguridad social la criatura, pues, o sea, hay consecuencias graves para su salud. O en una cocina, pues, digamos, un cuchillo, un vidrio roto, cualquier cosa le puede pasar a los menores, que no es lo mismo como con un adulto. Entonces, insistir mucho en las capacitaciones, no solo en Jalapa, sino en todo el estado, en las escuelas, en las instituciones y fomentar pues la denuncia en el caso de que lo vean. Esa denuncia que les cuento fue curiosa, pero también nos ayuda a saber que sí la gente está pendiente a rechazar el trabajo infantil. Buenísimo. ¿Y se ha dado más casos aquí en Veracruz de trabajo infantil? De manera preventiva hemos hablado con los que no tienen un permiso, pero están en edad adolescente permitida, ¿no? Nada más que se regularicen. Pero han sido muy pocos y bueno, por esa situación pues se les da un curso. El tema es no irnos a la multa, sino atender la realidad que se está viviendo. Y me contaba un colega en otro estado que le tocó que había, pues aunque no está tan permitido, no es permitido, pero pasa en algunos otros estados, era un matrimonio de 2 chicos de 16 años. Entonces estaban trabajando. Y entonces dice, bueno, son un matrimonio, están casados o están en unión civil y creo que hasta la chica estaba embarazada. Okay. Entonces, tú no puedes restringirle tampoco el derecho de mantener a su propia familia, pero sí tienes que solventar pues que estén sanos, que estén seguros y que les estén respetando los derechos, porque como en muchas ocasiones se trata de hacer abajo del agua, pues les pueden llegar a violar los derechos pues laborales. Entonces, por eso me lo contó un colega de otro estado y que bueno, la intención es regular justamente las realidades que ya existen.
y se acercan al ámbito rural, porque es donde también de manera más frecuente a veces se presentan, porque yo he visto que todas estas ferias las han descentralizado, no solamente en las grandes ciudades, las han llevado a espacios, a municipios donde históricamente eran olvidados y que nadie se acordaba de que ahí también la gente necesita trabajar, y este trabajo lo ha hecho la Secretaría. Sí, me da mucho orgullo. Hemos estado de punta a cabo del estado de Veracruz, desde Pueblo Viejo, Tampico Alto, hemos pasado por Tantoyuca, también Poza Rica, Tuxpan, Papantla, en el tema de Martínez de la Torre, en el tema de pues otros municipios que son de, solo narré el norte, pero ya llegando al centro, pues Banderilla, también hemos ido a Catepec, evidentemente Jalapa, altas montañas, no solo Córdoba, Orizaba, sino también Fortín, Río Blanco, Mendoza, Nogales, pero también yéndonos a el tema de los Tuxtlas, hemos estado en los municipios de los Tuxtlas, pero también nos hemos ido a Tierra Blanca y también hemos tenido en el sur del estado, desde las Chuapas, no solo llegando a Coatzacoalcos, sino en otros municipios. Y esto pues ya en el bonchecito de los ya 2 años, más de 2 años que llevo encabezando la Secretaría del Trabajo, pues ya hay un cúmulo importante de ferias del empleo. Decir que esta medición no es tan justa porque bueno, pues agarro la Secretaría después de pandemia que se tuvo que constreñir todo a ferias virtuales. Entonces seguir trabajando y los próximos meses, es decir, agosto y octubre tendremos en agosto la Feria de la Juventud, la Feria del Empleo de la Juventud, no exclusivamente para jóvenes, pero sí focalizada a las juventudes, y en octubre la Feria para la Inclusión, no en el caso de mujeres específicamente, sino grupos vulnerables, adultos mayores o arriba de los 50 años, personas con discapacidad, y que ahí tenemos el Valpar, que el Valpar es esta herramienta que nos ayuda a determinar en qué somos más aptos. Tenemos la experiencia de trabajar con personas de talla baja y bueno, pues estas adecuaciones que las empresas hagan para pues que la gente se integre son deducibles de impuestos. Eso muy poca gente lo sabe, como que se les ocurre una rampa, el banquito para que le alcancen las personas, o las escrituras en braille, o las capacitaciones, mucho de esto es deducible. Entonces también tenemos asociación con el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa para que nos expliquen los beneficios fiscales a las empresas de contratar a personas con algún tipo de discapacidad. Excelente. Retomando un poco el tema del trabajo infantil, hablaba precisamente de esa inspección y demás, y que no depende directamente, digamos, el castigar a la Secretaría. Pero ¿cuál es el proceso? Sabemos las necesidades que existen en Veracruz, sabemos que hay muchas familias donde los hijos o los menores o adolescentes tienen que trabajar. ¿Cuál es el proceso para evitar una multa, para evitar, pues digamos, este llamado de atención por parte de los papás? Si ellos están de acuerdo, acudirán con ustedes, ¿dónde? Porque supongo que son dudas que pueden tener. Claro, en la Secretaría del Trabajo, en la Dirección de Inspección, tendremos este acompañamiento para las personas que tengan adolescentes en edad permitida para trabajar. Yo creo que todos hicimos algún voluntariado cuando íbamos en la prepa, voluntariado, que es decir, no impida nuestro desarrollo. Pero yo creo que también es justo decir que cada vez se reduce más por otras políticas públicas que no son por sí solas, como cuáles. En la prepa ya van teniendo casi todas las niñas y los niños beca, entonces bueno, pues ese apoyo que te puedes ganar en la papelería, en esto, pues ya lo obtienes de manera, pues por el tema de la beca, pero también tenemos a las niñas y los niños que ya la próxima presidenta va a impulsar que tengan la beca niñas y niños, pues para que los tengan adentro de las escuelas, porque hasta eso, luego no los quieren tener en la escuela porque pues en muchos casos sea que los explotan. Entonces, pero si ya tú eres un papá consciente de que tu hija, tu hijo quiere tener una experiencia laboral o necesitan tener una experiencia laboral, en la Secretaría del Trabajo en edad adolescente para trabajar. Secretario, otro de los programas que tienen ustedes a su cargo y que mucha gente ha levantado la mano es la de jornaleros agrícolas, en donde han apoyado a mucha gente a ir a trabajar por tiempos definidos a Canadá, principalmente, tengo entendido. Siguen trabajando, me imagino que hay muchas personas interesadas en estos trabajos, pero además, en algunos casos escuchamos que lamentablemente las empresas no habían cumplido con los requisitos. Hoy, ¿cómo se está asegurando que las personas que van a ir se les va a cumplir con todo lo que se promete, pues? Claro, la Secretaría del Trabajo tiene movilidad. Esto no solo lo tengo yo, sino que históricamente la Secretaría del Trabajo, porque nuevamente atendemos la realidad. Hay mucha gente que por muchos motivos quiere ir a trabajar a Estados Unidos y Canadá,
¿Qué es lo que pasa? Que se necesita un papelito, que se llama visa. Lo decimos tan ligeramente, pero hay mucha gente que no lo sabe y que aunque lo sepa, dice, no, ni pasaporte tengo. Es más, hay veces que ahora yo lo veía con la Secretaría de Gobierno, hizo jornadas para darles actas de nacimiento a la gente. Es decir, en muchos municipios, en muchas localidades y en muchas colonias marginadas, hay gente que no tenía acta de nacimiento, cuanto menos pasaporte. Claro. Identificación, pasaporte y mucho menos un tema como la visa. Hay una visa especial que es para trabajadores agrícolas. Entonces, esto a nosotros nos permite, bueno, si ya tienes la intención, tenemos primero una movilidad nacional. Esta movilidad nacional es para hacer más o menos lo mismo que en Estados Unidos y Canadá, que normalmente son trabajadores agrícolas, pues se pueden desenvolver. Es un tipo de trabajo que se llama a destajo. Entre más tengas producción, más obviamente te van a pagar. Es por producción. Y digamos, tienes tu sueldo base y hay personas que pues sí ganan muy bien por el destajo. Es decir, porque les pagan doble los fines de semana, los días feriados, pero ellos dicen voy a aprovechar la temporada y ya después me regreso a mi municipio y ya ahí termino de hacer mi casa o esto y el otro. Pero estas mismas empresas que son internacionales, que están asentadas en otros puntos de nuestro propio país, dicen, tú eres bueno, entonces tú ya estás listo para irte al campo de Estados Unidos o Canadá. Entonces, como son en la misma empresa, garantizamos que al menos aquí en México tengan condiciones y que en Estados Unidos pues nos van mandando reportes, y lo cual puede provocar que en el supuesto de que no cumplan, pues que se vete a la empresa, pero que además pues tengamos la protección de que estén seguros en un transporte seguro, y ya se van con contrato las personas y con su visa, que es lo más importante. Cualquier incumplimiento de ese contrato con el que se vayan, pues da obviamente lugar a una deportación incluso. ¿Por qué? Porque sí se ha llegado a pasar, no ahora, pero en algún momento que la gente los engatusaban. Una vez que estaban allá y con visa, les decían, mira, ven, acá vas a ganar más. Era mentira, y luego, pues como ya no estaban donde tenían el contrato, pues los vetaba la propia empresa. Entonces es un sistema seguro, legal, ordenado, pero sobre todo temporal, porque obedece a las temporadas de cosecha. Entonces, hemos ido a verificar personalmente el Servicio Nacional del Empleo a cargo de la contadora Yosadara y una servidora, en donde viven las personas, al menos aquí en el país, en varios lugares, y tienen condiciones pues aceptables, y en el caso de que no las tengan, pues no lo promovemos, digamos. ¿Por qué? Porque tienen que tener toda la seguridad social, pues brindar lo mínimo. Secretaría, ¿hay casos de veracruzanos que se queden? Porque hay algunos que por las condiciones y demás se logran quedar. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo? No, en el programa de trabajadores agrícolas es muy complejo que se queden a vivir allá, porque es por temporada. Es decir, casi todo coincide en temporada, y otros sembradíos también coinciden en temporada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sanción? Que cada año, normalmente las personas que van cada año a Estados Unidos a cosechar, van consecutivamente, o sea, un año, al otro año también, y si no regresan, o si se quedan un mes más, o si tal, se les elimina ese derecho de poder repetir la vuelta, y no les conviene. Entonces ya hay algunos que incluso en otra generación están repitiendo el proceso. Entonces, como los vetan, o los vetamos desde la Secretaría del Trabajo, no les conviene. Pero hay algunos que por, digamos, en otros estados se van de aquí de Veracruz, están en un puesto el más bajo, y hay oportunidades de crecimiento, van escalando y ya se quedan más tiempo en lugares gerenciales dentro del país, y sí hay oportunidad de que ellos mismos viajen y sean como los managers, digamos, de estas personas, porque pues siempre tienen que tener un paisano que obviamente tenga mayores conocimientos de cómo funciona para irlos guiando. Entonces sí hay algunos casos, pero bueno, por la proporción es menor. Secretaria, seguramente mis compañeros tienen algunos otros temas en materia de la Secretaría del Trabajo, pero no me gustaría que nos comiera el tiempo sin antes platicar sobre algo que pues hay que ponerlo sobre la mesa y hay que decirlo. Usted hoy por hoy es diputada electa, que en breve estará asumiendo su cargo en el Congreso del Estado por el distrito de Jalapa, y pues quisiera que nos platicara, que le platicara a la audiencia cómo ha sido este caminar, que no es ni la primera ni la
la segunda, la tercera, creo que es la cuarta vez que recorre usted el Estado, propiamente representando el movimiento, y que hoy por hoy pues le han brindado esta distinción, en la cual pues en breve estará tomando posesión. Sí, la verdad es que es un tema muy emocionante, pero también un espacio para la reflexión. Yo creo que hoy como nunca se vivió una fuerte violencia política de género, y yo, a pesar de que he tenido muchas experiencias electorales, obviamente no encabezando, sino acompañando el proceso electoral, nunca había visto tal vehemencia con la que se atacó a las figuras mujeres que encabezábamos las fórmulas o los espacios, desde la próxima presidenta como la próxima gobernadora y por supuesto una servidora. Cosas que trataban de anular estas características que por nuestra formación tenemos, obviándolas o disminuyéndolas, ¿no? Okay. Entonces, sí me parece que cambia el paradigma del deseo también de las niñas que van en crecimiento. Eso es, yo creo que lo que más destaco de esta transformación. Es decir, antes, pues decían, ¿no? Cantante de rock and roll, presidenta de la nación. Pero hoy tenemos la oportunidad de decir, las niñas queremos ser presidentas de la República. Yeah. Porque ya hay una, y también habrá una gobernadora. Y esto, imagínense, en todos los años de fundación de un Estado por el que entra la conquista, en todos estos años no habíamos tenido una mujer que encabezara las riendas del Estado. Y esto va abriendo las puertas para más mujeres, para mayor capacitación. Pues sí, normalmente nos restringen al mundo de lo maternal, de lo privado, de la casa, sí, pero pues tú aquí, tú no asumas más responsabilidades, tú, es más, cuando hay una mujer que encabeza y tiene, digamos, pues una rigidez, no, es mala, es muy canija, ¿no? Y cuando hay un hombre que tiene las mismas atribuciones en el tema de liderazgo, no, es que es muy bueno, sí. Es un muy buen líder. Entonces hay una contraposición. Yo creo que hoy que las mujeres, después de este proceso electoral que se vivió, pues salimos más fortalecidas las mujeres, y yo creo que en el caso en el que los caballeros, y digo caballeros como de manera alegórica, hayan osado usar este tema de denostar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, pues los debilita, porque cómo se ve una persona varón diciendo, no, ella está ahí porque por muchas cosas que están en el panorama misógino, machista, ¿cómo se ven? Pues por supuesto que se ven muy débiles, y que la gente va pues viendo, como dice el presidente, fuera máscaras, va viendo y los retrata de cuerpo completo a estas personas. Ahora, ¿qué es lo que vimos? La gente tiene mucha confianza en el proyecto, y creo que eso hay que respetarlo mucho, es de mucha responsabilidad toda la votación contundente que se vio y se vivió. No solo es votaron por Andrés Manuel, ¿no? Votaron para o en el 2018 votaron por el hartazgo, no. Votan por un proyecto, quieren que el proyecto se lleve a cabo, y hay la manera de hacerlo, claro, transitando con sus debidas proporciones, y decir, tan se ha hecho una buena labor a nivel federal como a nivel estatal, que la gente lo ve y lo refrenda. Y digo, aquí en nuestra casa, en Jalapa, pues nada más podemos, no lo pude decir en la temporada electoral, pero ya lo puedo decir, sí. Y decirlo que suene fuerte y claro, toda la inversión que tiene el señor gobernador en el estado de Veracruz, pero particularmente en Jalapa, pues a mí me llena de orgullo. Tenemos el colector pluvial de División del Norte, tenemos los puentes, que ahí van ya 600 millones de pesos de inversión. Ayer en estos días fuimos al tema del nuevo nido del halcón, con una inversión de más de 1,000 millones de pesos aquí en Jalapa, que traerá aparejados, por supuesto, espectáculos deportivos, y ahí pronto estaremos visitando en conjunto con el señor alcalde, pues otras oportunidades de inversión relativas al deporte, pero también es todo el crecimiento que se ha hecho en conjunto el presidente de la República, el gobernador y por supuesto el alcalde, puestos de acuerdo. Porque cómo cuesta trabajo cuando no están puestos de acuerdo. Claro. Y decir que eso es lo que para mí ha representado el movimiento de la Cuarta Transformación, y que en las calles vimos ese refrendo. A ver, independientemente de lo que nos explicaba antes del corte, del apoyo al Plan C, en fin, todo esto que se va a trabajar en conjunto con el grupo parlamentario de Morena. Doreni Cayetano
querrá en algún momento presentar, ya tiene alguna idea, incluso recurriendo al estado de Veracruz, alguna petición que de pronto digo, sí, por aquí le voy a entrar y lo voy a llevar al Congreso de la Unión? Sí, a mí me interesan, insisto, estos temas relativos a las mujeres, profundizar, ya hay procedimientos abreviados en el tema de mujeres, pero nos gustaría insistir en algunas pues salvedades que todavía no tenemos de pleno derecho nosotras las mujeres, por petición también de algunas de las personas que nos abordaron en la campaña, fomento al empleo también, y yo creo que también tocar el tema de la violencia política de género. No es posible que hoy por hoy no haya herramientas para que las personas misóginas y machistas sigan encabezando espacios públicos, candidaturas, porque hoy por hoy es un llamado a misa que alguien haga una expresión machista y que puedan participar en las elecciones. Pues así como los deudores alimentarios ya no tienen la oportunidad de encabezar los espacios, pues así mismo los que promuevan y perpetúen esas expresiones que busquen socavar la autoridad y el liderazgo de nosotras las mujeres para que cada vez las niñas puedan crecer en este ambiente seguro, en este ambiente en el que puedan aspirar a ser pues lo que ellas quieren ser, como es este dicho muy famoso. Y no solo eso, insisto, a mí también es un tema que me preocupa, el tema de, pues sí, las enfermedades crónico-degenerativas derivadas de una mala alimentación, diabetes, el tema de enfermedades o deficiencias renales, el tema también de, pues sí, de la alimentación, pero todo sin castigar, sino más bien fomentar y prevenir. Excelente. Y de las juventudes, hablando también en materia legislativa, ¿qué se necesitaría obviamente en la ley? Sobre todo porque muchas veces los jóvenes salen de la universidad o les piden incluso experiencia y no los contratan por eso, y es una de las peticiones y comentarios de todos. Había una iniciativa que se presentó hace la legislatura pasada, esta no recuerdo bien, pero ¿qué se necesitaría, secretaria, diputada, sobre este tema? Bueno, pues a mí me parece que tendríamos que estar pensando, como lo había mencionado, en la ley del fomento al empleo. Hay algunas ventajas de contratar, por ejemplo, a personas adultas mayores, y creo que lo podríamos introducir, esta ventaja de contratar a las personas que egresen del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, o con el nombre que quede después de la reforma, y bueno, pues incentivar que cada vez se contraten más, y también trabajar de la mano, sin que llegue a un tema de ley, con el sector empresarial, para que vaya ofertando trabajos de medio tiempo, para que les reduzca, si me permiten el anglicismo, pues el training, y que puedan saber haciendo cosas. Y en la Secretaría del Trabajo tenemos un programa que se llama Laboratorios Laborales, que es antes de que egresen, tengan experiencias cercanas a los pequeños productores, y ahora ya con el sector empresarial, para que vayan aplicando sus conocimientos. Y quitar esos candados. Así es, bueno, que vayan teniendo y practicando. Excelente. Porque no es lo mismo los conocimientos de la escuela, claro, que ya verlo en la vida real. ¿No? Sin lugar a dudas, siempre es una charla enriquecedora. Siempre nos complace tenerla por acá, y esperemos que la próxima vez que nos visite ya sea como diputada en funciones. Doreni Cayetano, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en este ejercicio de 8 columnas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirme, y sobre todo a Veracruz por escucharnos. Siempre, siempre los micrófonos de Radio Televisión de Veracruz a sus órdenes. Mi querido Ángel Hernández, un placer, gracias. Muchísimas gracias, un placer estar frente a tres mujeres talentosas y muy guapas. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias, y mi querida Rosana Luna, amiga, gracias, te quiero y te admiro. Igualmente, gracias Ale, gracias secretaria, gracias Ángel, fue un placer también. A nombre de la familia de Radio y Televisión de Veracruz, una servidora, Alejandra Mota Romero, le dice gracias y le deseo que tenga una excelente noche.